Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 71 de Cannabis Hispano. Soy Rafael García desde la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá, uno de los mercados del cannabis más desarrollados del mundo. Por si no lo sabías, en este podcast escucharás las noticias más relevantes del mundo del cannabis, su uso terapéutico, la industria, el marketing, temas culturales y el desarrollo de nuevos negocios, entre otros. Te pido que consideres la posibilidad de dejarme un comentario o tomarte el tiempo de compartir este episodio con alguien a quien creas que le interesa el tema, si consideras que te aporto aunque sea un poquito de valor. Recuerda que la publicidad sobre cannabis está prohibida en redes sociales, por lo que si me ayudas a compartir este podcast, será una de las formas más efectivas de contribuir a normalizar y a generar conversación sobre el cannabis. Así es que si quieres estar al tanto de esta industria, no te pierdas cada episodio los lunes, los miércoles y los viernes. También te invito a que te unas a mi club en Clubhouse, se llama Cannabis Español. Recuerda, Cannabis Español. Búscame y con gusto te agrego a mi club, donde tendremos muy interesantes sorpresas en los próximos días. Bien, en nuestro tema de hoy hablaremos sobre ¿qué países están próximos a legalizar el cannabis en 2021? Pero además, las noticias más importantes o que más han llamado la atención en las últimas horas. Bueno, en Estados Unidos el cultivo de cannabis está dañando el medio ambiente, aseguran algunos. Los fumetas, los stoners o los marihuanos emergen como un nuevo objetivo para los especialistas en marketing, según Cannabis Weekly. Y además, las próximas fusiones en la industria del cannabis a tener en cuenta. Bien, comenzamos con las noticias más importantes del mundo del cannabis. Las próximas fusiones en la industria del cannabis a tener en cuenta. La cantidad de capital recaudada en los últimos 2 meses fue una señal de que el sector del cannabis se está preparando para más adquisiciones en 2021, a medida que más estados en Estados Unidos han legalizado el uso de la marihuana por parte o para adultos. Ya hemos visto una serie de acuerdos realizados a fines del año pasado, dijo Timothy Seymour, fundador de Seymour Asset Management en Nueva York y gerente de cartera de Amplify Seymour Cannabis. La industria del cannabis ya es una industria de $50 mil millones y esto debería triplicarse para finales de la década, dice Seymour, cuyo fondo cotizado en CNBS generó un rendimiento del 60% en lo que va del año y del 137% en los últimos 6 meses. Estamos hablando de bienes recreativos, médicos, de bienestar, de estilo de vida y de consumo empaquetados, todo en una sola oportunidad de crecimiento masivo, dijo Seymour. Ahora hay 15 estados, junto con el Distrito de Columbia, que han legalizado el uso recreativo de la marihuana en Estados Unidos. Por otro lado, los fumadores de cannabis están emergiendo como un nuevo objetivo para especialistas en marketing. El consumo de cannabis está despegando al mismo tiempo que las cuarentenas o los lockdowns están remodelando el comportamiento de los consumidores. Esto podría significar grandes oportunidades para otras industrias que buscan capitalizar el crecimiento de la marihuana o el cannabis. No solo los fabricantes de bocadillos son los que se beneficiarán. Un nuevo estudio de la firma de investigaciones de mercado Mintel sugiere que hay un conjunto completamente nuevo de oportunidades de cannabis de promoción para las empresas que no se desaniman por el estigma en torno a una droga ilegal a nivel federal en Estados Unidos. Existe una oportunidad más amplia para que las compañías de medios y música se conecten con los consumidores y se expandan más allá de algunas de las asociaciones y estereotipos establecidos en torno al cannabis, dijo Caleb Bryant, director asociado de Mintel, que participó en el estudio. Durante mucho tiempo se ha considerado a los consumidores de marihuana como los folclóricos marihuanos de la esquina, delincuentes o drogadictos. pero esa imagen se está volviendo más desactualizada a medida que los cierres por la pandemia ayudan a ampliar la audiencia de la marihuana.
El año pasado aproximadamente 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos dijo que consumió cannabis de forma recreativa en los últimos 3 meses en comparación con el 28% del año anterior según este estudio. Los resultados vienen de encuestas realizadas a 2,000 usuarios de Internet en estados donde se encuentra el cannabis de manera legal. El cannabis está directamente afiliado a algunos mercados lucrativos como la transmisión de videojuegos y los juegos. Aproximadamente 2/3 de los encuestados dijeron que vieron televisión o películas después de consumir cannabis, descubrió Mintel, mientras que el 58% escuchaba música, el 46% comía bocadillos y el 29% participaba en actividades recreativas y finalmente el 28% jugaba videojuegos. El cultivo del cannabis indoors está dañando el medio ambiente. Muchos están viendo con mucha atención un aspecto negativo de la legalización del cannabis, el impacto en el medio ambiente. En un estudio, un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Colorado examinó la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cultivo de cannabis. Resulta que encontraron cantidades sorprendentemente altas de emisiones incorporadas al procesamiento de la marihuana. Una investigación del cultivo de cannabis en interiores en los Estados Unidos reveló que cada kilogramo de flor de cannabis seca produce entre 2.283 y 5.184 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono según la ubicación geográfica. En comparación, un año conduciendo un automóvil que quema 440 galones de gasolina libera aproximadamente 4.600 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. A medida que en Estados Unidos más estados legalizan y establecen requisitos para el cultivo de la marihuana, el cultivo de cannabis en interiores, a diferencia del cultivo en invernadero o al aire libre, se ha convertido en la opción preferida porque, entre otras cosas, permite el control de la temperatura y otros factores que apoyan el crecimiento. Bien, y en nuestro tema de hoy, ¿qué países están próximos a legalizar el cannabis en 2021? Bueno, luego de que México legalizó el cannabis en el campo de uso adulto y siendo que hay 33 estados legalizados en Estados Unidos, la pregunta normal es ¿qué otros países están a continuación de legalizar el cannabis en este año? La legalización del cannabis es un tema, por supuesto, candente en todo el mundo. En octubre de 2018, Canadá se convirtió en el segundo país en legalizar el cannabis con fines recreativos o de uso adulto, luego de Uruguay en 2013, y seguramente pronto lo seguirán otros. He recopilado alguna información con respecto a los siguientes 5 países que, de acuerdo a los especialistas, están dando pasos en ruta a la legalización de la hierba. Bueno, por supuesto, el primero, México, que ya sabemos que esta semana aprobó el uso recreativo, luego de que la Corte Suprema emitió 5 fallos en los que condenaban la inconstitucionalidad de la prohibición del cannabis desde octubre de 2019, o más bien en octubre de 2019. Los legisladores o los políticos argumentaron que la prohibición del cannabis iba en contra del derecho fundamental de los mexicanos. La legislación de octubre se pospuso hasta abril de 2020 para que el país pudiera arreglar las cosas y desafortunadamente, como todos sabemos, nuevamente se retrasó hasta diciembre de 2020 debido al COVID-19. Finalmente, en diciembre, la mayoría del Senado mexicano aprobó un proyecto de ley para legalizar el cannabis recreativo y comercial, permitiendo a los adultos llevar hasta 28 gramos de cannabis y cultivar hasta 4 plantas. Esto, obviamente, se ratificó esta semana. Número 2. Israel. Una de las naciones responsables del avance del cannabis ahora parece ampliar el progreso que se produjo en 2020. Los legisladores israelíes aprobaron los proyectos de ley de despenalización el año pasado y ahora Israel parece querer ser superior a Alemania en el negocio importador de cannabis medicinal. Con el país ya en un buen ánimo hacia la legalización, en noviembre se vio a su ministro de Justicia, Avi Nelson-Korn, presentar recomendaciones para revisar varias propuestas de reforma del cannabis. Si todo sigue su curso, parece que el cannabis sería legal en Israel dentro de los 9 meses posteriores a su aprobación.
Y tomando como ejemplo el mercado regulado de Canadá, las principales conclusiones de los proyectos de la ley pospuestos o propuestos por Israel incluyen las ventas legalizadas a adultos y la prohibición del cultivo sin licencia. Este último todavía conlleva fuertes sanciones legales y, a diferencia de Canadá, el mercado de Israel tendría leyes que permitirían algún tipo de marca en el empaque. Número 3. Sudáfrica. A medida que una serie de naciones africanas legalizan el uso del cannabis medicinal, Sudáfrica podría ser la primera en revisar sus leyes para mejor. La oportunidad para la legalización recreativa a mayor escala está en camino después de que la Corte Constitucional falló a favor del uso doméstico privado en 2018 con la ayuda del difunto y gran activista Julian Stubbs y su socio Myrtle. La decisión judicial acordada ciertamente tocó una fibra sensible para los ciudadanos sudafricanos y para el marco regulatorio de la nación. Sudáfrica, al igual que México, los legisladores tuvieron que trabajar contra una fecha límite para establecer estas regulaciones. Sin embargo, las contrapartes sudafricanas recibieron un periodo más largo que el concedido originalmente a los funcionarios mexicanos. Número 4. Otro país que probablemente legalizará el cannabis en 2021 es el Gran Ducado, también conocido como Luxemburgo. La legalización de Luxemburgo se desvió principalmente por el COVID-19. Luxemburgo, a 4 horas en carro de Ámsterdam, tiene previsto legalizar el cannabis para uso recreativo en los próximos 2 años. Este sería el primer país de la Unión Europea en hacer que el cannabis sea completamente legal, al tiempo que se asegura que sus ciudadanos no gasten su dinero en Ámsterdam, donde todos ellos van a buscar cannabis. En julio de 2019, el gobierno anunció un plan de 2 años para legalizar el cannabis recreativo. Y finalmente Brasil, por último, no menos probable, en nuestra lista de los próximos países en legalizar el cannabis en 2021 es Brasil. Los legisladores del país ya aceptaron las regulaciones sobre el uso del medicinal del cannabis. Sin embargo, a los ciudadanos brasileños todavía no se les permite cultivar lo suyo. Con millones de pacientes consumidores de cannabis muy ansiosos que requieren productos de cannabis con fines médicos, el gobierno llevará a cabo la venta de este tipo de productos durante 3 años. Así, después de 90 días de su publicación en el Diario Oficial de Brasil, el programa entrará en pleno efecto y los pacientes podrán comprar productos de cannabis medicinal en farmacias registradas y autorizadas de todo el país. La relajación de la ley del cannabis, los intentos de regulación, despenalización y o legalización a escala global se deben en parte al cambio en la programación de la ONU que eliminó el cannabis de su categoría número 4. Esto además de la decisión de los tribunales europeos acerca de que el CBD no es un narcótico. Estos 2 fallos sin duda serán un buen augurio para los países que buscan relajar todas las leyes del cannabis en el año en curso. Bien amigos, este es un panorama general de qué es lo que los especialistas de los diferentes medios de comunicación y de diferentes partes del mundo están pronosticando acerca de cuáles serán los próximos países en legalizar de alguna forma el cannabis o al menos despenalizar el consumo del cannabis. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Si creen que aporta un poquito de valor, un poquito de conocimiento a este podcast, por favor no duden en compartirlo. Amigos, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Cannabis Hispano. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano@gmail.com o puedes contactarte conmigo a través de Twitter en la cuenta de usuario @cannabishispano. Hasta la próxima. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.